¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y como cada semana estamos muy agradecidos de que nos reciba allá en sus hogares para platicar de temas muy importantes. Todos los temas que conciernen a la educación, ese elemento tan importante para nosotros como sociedad, porque todos tenemos que ver en la educación o somos objeto de educación o gozamos los productos de la educación. Uno de esos aspectos en el campo de la educación es la investigación, la inversión en investigación. ¿Cuál es el estado de cosas que guarda en México? Sabemos que la investigación científica es un elemento de desarrollo para toda sociedad. Y si la investigación científica genera conocimiento y permite la elaboración de tecnologías para solventar las múltiples necesidades de las personas, se esperaría entonces que pues, la inversión que en ella se hiciera y que la misma formación de investigadores recibiera un apoyo prioritario por parte de los gobiernos, los distintos gobiernos de cualquier país. Y como un dato que nos permita configurar mejor el panorama, debo decirle que Finlandia destina el 3.96% de su Producto Interno Bruto a la investigación científica. Japón destina el 3.44% de su Producto Interno Bruto y Estados Unidos el 2.79% para fomentar e impulsar la investigación científica. México canaliza el 0.47% del Producto Interno Bruto a el financiamiento de la investigación. Por otro lado, según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al año 2013 había en México cada año 3.500 graduados de doctorado. Los estudios de doctorado son ese espacio de la formación que permite que la gente se convierta en investigador, aprenda a investigar y después ejerzan como investigadores, generen conocimiento, desarrollen tecnologías. Y también al 2013 se tenían aproximadamente 25,000 investigadores identificados en el país. De esos 25,000, el 30% estaban reconocidos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Surgen algunas interrogantes. ¿Qué significa, en cuanto a la inversión en investigación, la disparidad que ya hemos mencionado entre países? ¿En qué posición nos coloca la inversión en México en investigación con respecto de otros países? ¿Qué implicaciones, más aún, qué implicaciones tiene para la sociedad mexicana, el grado de inversión que recibe la investigación científica en México? En cuanto a los investigadores, si solamente el 30% de 25,000 investigadores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ¿qué pasa con el otro 70%? Es decir, hablamos de aproximadamente 17,500 investigadores que no son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cuál es su estado, su calidad como investigadores y el conocimiento que generan? Si generan conocimiento o no, en qué medida, con qué impacto. Y más aún, ¿qué sucede con todos los graduados de doctorado que en principio son investigadores? Ya dijimos que no son miembros del Sistema Nacional. ¿Dónde están? ¿Qué es de ellos? Para discurrir sobre estos temas y muchos otros que habrán de surgir sobre la marcha de la conversación, tenemos a dos especialistas en materia de investigación científica. Uno de ellos es investigador en sí mismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, que es un altísimo rango dentro del sistema SNI, como se le conoce al Sistema Nacional de Investigadores, pero también es el presidente del Colegio de Tlaxcala. Estamos hablando del doctor Alfredo Cuecuecha Mendoza, a quien agradecemos una vez más que nos distinga con su presencia. Bienvenido, doctor Cuecuecha. Gracias, Manuel. Gracias. Es un placer tenerlo aquí. Y para platicar de todo lo que concierne a la inversión en investigación desde la instancia oficial, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tenemos nada menos y nada más que a la maestra Mónica Adriana Doher Ramírez. Ella es directora del despacho de la Dirección Regional Sur Oriente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, está encargada de tutelar todo lo que concierne al fomento de la investigación, entre otras muchas cosas, de aproximadamente 5 estados de la región. Como puede usted ver, querido televidente,
pues tenemos a dos personas que saben de lo que hablan, que conocen la materia y estamos ansiosos por saber qué es lo que nos pueden contar acerca de estas dudas que ya hemos planteado. Muy bienvenida, doctora Mónica Adriana Doge Ramírez, a su programa Educación Muchísimas Acción. gracias, muchísimas gracias. Los saludo a ti, Manuel, al doctor Alfredo, pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Contentos estamos nosotros y agradecidos además. Pues esto es una conversación de amigos. Planteemos preguntas y proveamos respuestas en la medida en que nosotros sintamos la necesidad de hacerlo. Preguntas elementales para empezar. ¿Por qué la investigación científica es tan importante en una sociedad? Y si es tan importante, ¿de qué manera tiene que ser tomada dentro de las políticas públicas? Mira, gracias. La investigación científica es importante por todos los aspectos que en sí misma genera, pero además por los aspectos indirectos que también va generando. ¿A qué me refiero cuando hablamos de esos efectos directos? Bueno, cuando se habla del efecto directo, puedes decir que se divide en componentes. El primero de ellos tiene que ver con la formación de formadores, es decir, la investigación científica, los investigadores, también tenemos a nuestro cargo la formación de aquellos que van a ser futuros investigadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa formación de formadores es, por decirlo así, uno de los aspectos importantes y que en cierto modo tienen que ver con las cifras que mencionaste respecto de aquellos investigadores que después van a ser investigadores en el SNI, pero que también pueden ser docentes. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, el primer estamos aspecto. Hablando del nivel posgrado dentro de... Del nivel posgrado, aunque de hecho hay investigadores que pueden tener únicamente el nivel maestría, sí. Sobre todo eso se da en ciencias como por ejemplo ingenierías, ¿no? Donde no necesariamente necesitas tener un doctorado para tener la habilidad para generar nuevas tecnologías, ¿no? También podemos decir que el segundo aspecto tiene que ver con la generación de investigación y por lo tanto de conocimiento directo. Entonces, digamos, ahí tenemos otro aspecto que de manera directa el número de investigadores te va modificando. Y aquí el impacto tiene que ver con el hecho de que hay muchos estudios que han mostrado que la innovación es uno de los elementos más importantes para determinar el crecimiento que tienen las naciones. Esa innovación, por ejemplo, puedes medirla. O sea, la generación de tecnologías. Desarrollo de patentes. Pero también son procesos. Es decir, no solamente es una nueva máquina, es también cómo usar la máquina, ¿no? Claro. No solamente es cómo usar la máquina, puede ser también evaluar qué impacto tuvo la máquina, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, estamos hablando del desarrollo de patentes, estamos hablando del desarrollo de nuevos procedimientos, nuevos métodos, pero también la evaluación y el seguimiento y la aplicación o implementación que se hace de los mismos. Y es entonces que se mide también por el número de artículos que se publican, ¿no? Muchas veces se dice qué impacto va a tener ese artículo. La respuesta es muy sencilla. Si el artículo está evaluando una política pública, por ejemplo, ese es el gran impacto, porque le va a permitir a los tomadores de decisiones saber si esa política pública es o no adecuada. De igual manera, ¿no? Puede evaluar una tecnología. Claro. Y en ese sentido va a ayudar a determinar si esa tecnología ha cumplido con lo que se esperaba de ella. O también puede a veces poner el foco de atención cuando, por ejemplo, un problema de contaminación se está dando, ¿no? Y que no necesariamente hay una tecnología que lo está atendiendo, no necesariamente hay un programa social que lo está atendiendo, y de hecho es la investigación la que lo está, por decirlo así, haciendo público. No quisiera usar la palabra denuncia, porque eso obviamente tiene un significado legal específico, pero creo que sí. No precisamente positiva, sí. No necesariamente positivo, pero también puedes pensar que puede ser positivo, es decir, conocer el grado de contaminación de un río puede ser fundamental para saber
qué tipo de tecnología necesitas, ¿no? Claro. O qué tipo de política pública puedes Bueno, necesitar. pero hasta aquí nosotros hemos hablado de investigadores que han tenido una educación formal, digamos, de altos niveles, maestría, doctorado, pero se da el caso de que haya investigadores que no han tenido estudios a esos niveles, que sean autodidactas y que hagan aportaciones importantes. Claro, a mí me gustaría, retomando un poquito lo que decía Alfredo, e ir un poquito más al inicio de por qué es importante la investigación científica, y tú lo decías hace ratito, es porque genera conocimiento. Y el conocimiento es importante para las sociedades porque resuelve necesidades que tenemos como sociedad, que tenemos como humanos, en donde estas sociedades van evolucionando. Entonces, por eso hoy, por ejemplo, necesitamos investigadores que estén pendientes del tema alimenticio, ¿no? Por ejemplo, en donde estén generando mejores semillas, mejores vacunas que estén ayudando precisamente pues, a la supervivencia de nosotros, y así podemos hablar de muchísimos, de todos los temas que nos rodean, ¿no? Desde los temas de medio ambiente, de energía, en donde pues estamos viviendo ya un mundo pues que tiene problemas de contaminación y que tenemos que sustituir. Entonces, la investigación científica, que puede empezar desde lo básico, no solamente se da a nivel de estas personas que están metidas en una universidad o en una institución educativa, porque también la investigación se está haciendo desde las empresas y en algunos casos desde el tema empírico, ahora que pues las tecnologías de la información nos lo permiten, ¿no? Claro. Entonces, el tema obviamente de investigar, de adentrarse en el conocimiento es fundamental. Yo lo diría para hasta un tema de sobrevivencia, ¿no? De sustentabilidad, y que obviamente las instituciones públicas, privadas, la sociedad en general debemos estar muy al pendientes y muy interesados y por supuesto promoviendo estas actividades. Ahora, en México se genera conocimiento, se produce tecnología, se desarrollan patentes, se aplican en una medida que satisface nuestras necesidades de manera parcial. Desde luego, no generamos todo el conocimiento, ni generamos todas las tecnologías ni patentes. ¿Hasta qué grado nosotros importamos tecnología? ¿Hasta qué grado importamos todos esos elementos que nos permiten funcionar como sociedad? México está avanzando en este tema, pero todavía hay un rezago importante. Tú dabas algunos datos como países nórdicos, ¿no? En donde el porcentaje del PIB que está invirtiéndose en temas de ciencia y tecnología, pues llega casi al 3.8% para arriba, ¿no? Sí. Mientras en nuestro país, como meta, como gobierno, tenemos llegar al 1% y aún no lo estamos cumpliendo. México está generando conocimiento, tecnología, innovación, pero yo creo que la sociedad y las necesidades de esta sociedad están avanzando mucho más rápido de lo que estamos generando. Por otro lado, pues es una tarea en donde tenemos que vincular tanto a las instituciones de educación como a las empresas que obviamente están en contacto con el mercado, como a la sociedad y el gobierno mismo, por supuesto, en el fondeo, en fomentar este tipo de actividades. Entonces, yo diría que todavía nos falta, ¿no? Sí, yo creo que no hay realidades definitivas, ¿no? Evolucionan las sociedades, las necesidades cambian, Así es. La población crece, el conocimiento avanza, nos va planteando nuevos retos y pues tenemos que remontar cada uno de esos retos de la mejor manera. En México se propuso en el año 2011, si mal no recuerdo, la intención de elevar el grado de inversión en investigación científica hasta el 1% del Producto Interno Bruto. Actualmente estamos por debajo del 5%, 4.7%. El 0.5%. Perdón, 4%, 47%, algo así. La cuestión es, si se aspira a llegar al 1% para el 2018, ¿cuánto es suficiente? ¿Por qué el 1%? ¿Y por qué no pensar en el 3% o el 4% como Finlandia? Mira, yo te diría, es una cuestión en la que parece que es una cuestión de decir solamente hay que dedicar esta cantidad de dinero, pero también es una cuestión desde el punto de vista de política pública específico, donde el dinero no se debe solamente tirar, ¿no? O sea, el dinero tiene que utilizarse y emplearse, y no es tan sencillo.
Es decir, parece que es muy fácil decir, bueno, pues simplemente ya haz la infraestructura para crear los institutos o paga más, ¿no? Pero no es tan fácil, porque al final de cuentas el recurso tiene que usarse de manera inteligente. Claro. Entonces, a nosotros lo hemos visto, que estudiamos el tema, y lo que hemos visto es que muchas veces, ¿no?, los fondos de CONACYT se quedan sin que nadie los pida. Entonces eso también te habla de que no es tan sencillo fomentar, porque también tiene que haber estándares, ¿no? Es decir, tiene que ser el caso que quien utilice esos recursos, dado que son recursos públicos, demuestre ante la autoridad que va a saber para qué utilizarlos. O sea, hacer una investigación que genere conocimiento o tecnología de claro impacto en beneficio de la sociedad y de gran alcance, supongo. Así es, pero también yo quería abundar un poco sobre el tema que mencionabas sobre el número de patentes. No recuerdo en ese momento el número, pero lo que sí puedo decirte es que los países que también invierten más en ciencia son también los que generan más patentes, ¿no? Y que nuestro país no genera un número de patentes obviamente similar al de esas naciones, obviamente muy por debajo, y de hecho del total de las patentes que se registran en México, creo que es más de la mitad de ellas son patentes de extranjeros que las protegen en México para que no sean, por así decirlo, copiadas o pirateadas, por así decirlo, en el país. Registro de patentes, ¿no? Exacto, entonces, sí. Y sin embargo yo te diría que cuando se compara el país con otros países de nivel de desarrollo similar, digamos que no estamos tan mal. Es paradójico, ¿no? Es decir, sí, claro. Tenemos una inversión que sigue siendo baja, pero que comparada a otros países de nivel de desarrollo nosotros, no estamos tan mal. Entonces, quizás eso lo que nos habla a nosotros es que el reto para las instituciones, para las empresas es cómo hacemos realidad la innovación, cómo hacemos realidad que las instituciones y las empresas privadas, que las organizaciones civiles como el Colegio de Tlaxcala, ¿no?, todos nos involucremos con un mismo fin. Y creo que esto es algo que se vino a colación en el programa anterior, sí, en el que no estuviste, pero que sí también hubo un representante de CONACYT. Y hablábamos en ese tema sobre cómo incluso las ciencias sociales tienen que repensarse, ¿no? O sea, claro, tienen que visualizarse a sí mismas como un elemento más que ayuda a otras ciencias, a empresas, a generar soluciones tecnológicas que mejoren nuestra calidad de vida. Efectivamente, desde luego que siempre la expectativa por parte de la comunidad de científicos y principalmente de la sociedad es que hubiera un panorama más generoso para fomentar, claro, proyectos y lograr conocimiento en mayor cuantía y en mayor calidad. Desde luego, nada más como un dato antes de irnos a unos testimonios y volvemos con la maestra Mónica Adriana Doge Ramírez. Como un dato, México, según la Academia Mexicana de las Ciencias, importa el 96% de la tecnología que utiliza y exporta el 4% de la que produce. Bueno, exportamos tecnología. Quiere decir que lo que aquí hacemos es también de mucha utilidad para otras sociedades. Pero, ¿cuánto es suficiente? Querríamos, desde luego, más, ¿no? En fin, lo dejamos pendiente. Volvemos en unos instantes. Vamos a escuchar estos testimonios de los protagonistas de la investigación científica. Bueno, ser investigador es un reto profesional, es la necesidad de realizar trabajos que sean oportunos, que sean precisos para el desarrollo local, que tengan una influencia y una validez, una utilidad para la sociedad. Yo creo que no se puede realizar investigación si no hay un sentido de utilidad común para el bienestar de la sociedad. La investigación es, digamos, una ocupación, digamos, yo soy economista y lo tomo como una ocupación, un trabajo donde te puedes realizar, donde puedes expresar, digamos,
tus preocupaciones también y tus necesidades también, ¿no? Y cómo ves tú al país y cómo ves en general a la sociedad, ¿no? En ese sentido yo vivo la investigación, digamos, como una relación entre mi propia reflexión y lo que sucede en el entorno del país. Claro, se puede vivir y se vive muy bien, se vive muy bien. Yo creo que aquellos individuos que tienen la suerte de dedicarse a la investigación de tiempo completo, de ser SNI, que es un privilegio, no son ricos, pero viven bien, pueden tener un ingreso estable que le permite tener una casa bien, a unos hijos en una buena escuela, pues no sé, tener todas las comodidades que uno puede vivir bien sin robar. Particularmente para mí, como investigadora de medio ambiente, yo creo que con una base material en términos de los recursos naturales es la razón de estado de la investigación. Si hay un gobierno que no estudia, que no entiende los recursos naturales de la naturaleza en sí, su disponibilidad, sus limitantes, que son escasos en la mayoría de las situaciones, no va a poder planificar un futuro adecuado para la población en general. Pensar que solamente la investigación debe estar basada en el bienestar del individuo es un error si no se entiende el ecosistema en su conjunto, si no se entiende al hombre como parte de este ecosistema, con todas las limitantes y las prerrogativas que esto acarrea. Se vive bien en relación, digamos, a todas las carencias y todos los problemas que tiene el país. Ser investigador pues es una posición relativamente con buen estatus social, por un lado, con ingresos y apoyos que existen. Digamos, tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es una institución que da apoyo a las actividades de investigación. Obviamente también tenemos, pues, como país ciertas carencias en relación, digamos, a los sistemas de investigación de países que tienen más recursos en general para apoyar a estas actividades y otras, ¿no? Entonces, digamos, en relación con nuestro país se vive bien el ser investigador. En relación con, digamos, los países de la OCDE o países europeos, pues, digamos, las condiciones tampoco son todo lo que se vive en esos países, pero en relación al contexto latinoamericano tenemos instituciones que apoyan, como el CONACYT, cuando en otros países pues esas instituciones no existen. Pues ya estamos de vuelta aquí a su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda. Estamos platicando sobre el financiamiento de la investigación científica en México. Les recuerdo que tenemos a dos invitados que saben mucho del tema. Estamos hablando de la maestra Mónica Adriana Doge Ramírez y del doctor Alfredo Cuecuecha Mendoza. Pero antes de seguir con el tema, quisiera recordarles que estamos en una locación hermosa. Son las instalaciones del Colegio de Tlaxcala, un edificio que forma parte del patrimonio arquitectónico de nuestro estado y que vale la pena visitar. El Colegio de Tlaxcala fue en sus orígenes un molino, es un edificio del siglo XVIII, posteriormente fue un consejo tutelar de menores, entre otras cosas que ha sido, y hoy es un centro de formación de especialistas y de científicos, y también un centro generador de conocimiento, porque toda su planta, todo su claustro se dedican a la investigación, son doctores, y el 75% de su planta es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, hablamos de un centro, digamos, de conocimiento, generador de conocimiento muy importante, y que además tiene un edificio cuyos rincones nos hablan de un pasado y nos dicen cosas, nos cuentan historia. Venga a visitarlo, y si se puede que venga usted a inscribirse a un programa de maestría o de doctorado, mucho mejor. Pues volviendo al tema, decíamos, nos quedamos antes de ir al corte, que nosotros como sociedad producíamos un 4% de tecnologías, de las tecnologías que nosotros producimos,
importamos el 4% y de las que consumimos importamos el 96%. Esto nos coloca en una situación de desear que se revierta la situación, ¿no? Que exportemos más y que importemos menos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que se cumpliera esa realidad? Pues mira, yo una área de oportunidad que veo, precisamente platicando del tema de patentes, es que necesitamos hacer patentes que realmente está buscando el mercado. Conociendo diversas instituciones de educación que están generando patentes muy interesantes y que pueden parecer números muy importantes, cuando uno analiza el tema de patentes que se comercializan, estamos viendo que realmente el número prácticamente se acerca a cero. ¿Qué es comercializar una patente? Pues es ponerla, digamos, en uso de una sociedad, ¿no? Que realmente esta innovación, porque realmente una patente tiene que ver con innovación, pero cuando solamente se crea algo, una invención, pero no se comercializa, se queda solamente en eso, en una invención, pero no en una innovación. Entonces, en este sentido es poner en uso, en comercializarse para la industria, para la sociedad en general, para que tenga uso una patente. Y es donde ahí creo que debemos de poner el énfasis, el foco de los esfuerzos, porque lo que muestra el dato es que estamos generando patentes que no están relacionadas con las necesidades del mercado, que están desvinculadas, que estamos pues generando un interesante proyecto, ¿no? Algo que puede pues llamar la atención, pero que no necesariamente necesita el mercado. Yo leía un dato hace no mucho que me llamó la atención porque hablaba en números elevados. El número de patentes que en México se habían producido y registrado en el año 2011 según el INEGI, era de arriba de 14,000 patentes en un año. O sea, 14,000 invenciones, podemos decir, en un año, o 14,000 innovaciones en un año. Es aparentemente mucho, pero entiendo que no es suficiente. ¿Cuántas patentes es que tendríamos entonces que registrar cada año? Mira, el punto no es tanto, como siempre, no es tanto el número, claro, sino la calidad, ¿no? Y creo que el punto que decía Mónica es importante y tiene que ver con lo que mencionaba yo antes del corte, y es necesitamos que las distintas ciencias se puedan unir y trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Porque justo lo que mencionaba Mónica es, creas una patente para la que no hay un mercado, ¿no? Entonces, claramente, si en ese equipo de investigación hubiera gente, economistas, administradores, contadores, podríamos tener otros puntos de vista que ayudarían a que en el desarrollo de la patente haya una orientación de mercado, es decir, haya una orientación de que vamos a generar una patente que va a haber después un público que va a querer comprar, ¿no? Aunque no fuera necesariamente en México, aunque el público que la compre esté fuera, de todos modos habría un beneficio para México, porque eso generaría empleos y muy bien remunerados en México. Es entonces donde creo yo que debe estar el énfasis, es decir, no tanto es el número, lo importante es el impacto que cada uno de ellos tiene. Imagínate que esas 14,000 se vieran en 14,000 nuevos productos que el mercado consume. O sea, a final de cuentas tendrías un impacto tremendo. Claro. Que simplemente si hoy en día, ¿no?, el porcentaje de patentes que de hecho están orientadas al mercado es muy pequeño, simplemente con que las que haces las orientes al mercado, podrías multiplicar por un factor que de hecho en este momento desconocemos, podrías multiplicar por ese factor el Producto Interno Bruto del país. Podrías incrementar el número de empleos bien pagados, podrías incrementar las exportaciones del país, generar círculos virtuosos de conocimiento del que creo apenas empezamos a ver tiene el potencial nuestro país. La semana pasada estuve en la Universidad de California en Los Ángeles y hablaba con personas de la comunidad académica y también con empresarios, y ellos me decían, es que México es un gigante dormido.
es que cuando ves los números de ingenieros Es que hay en enorme. México es enorme. Es enorme. El número de ingenieros en tecnologías de la información es enorme. El número de patentes que se hace es enorme. ¿Qué pasa con México? O sea, ¿por qué no estamos generando más innovación? Sí, porque al final de cuentas, ya decía yo al principio, cuando establecía el marco de reflexión, la generación de conocimiento y de tecnología es sinónimo de desarrollo en una sociedad, en principio. En consecuencia, si nosotros tenemos muchos ingenieros, muchos científicos, 25,000 no son pocos, tenemos arriba de 14,000 patentes al año, no son pocas, ¿por qué razón eso no logra verse reflejado en el desarrollo de una sociedad que nos coloque en los primeros niveles del mundo? Yo creo que también es un problema estructural, en donde la educación ha estado pues separada, ¿no? La producción industrial también está en lo suyo nada más. El gobierno, por otro lado, tampoco ha hecho los esfuerzos necesarios para vincular a estos dos sectores, para generar estos puentes de comunicación y de vinculación, en donde son fundamentales precisamente para que estemos compitiendo con países en donde la economía ha migrado a un tema de economía del conocimiento. Porque simplemente educamos ingenieros, pero que no están enfocados en las necesidades del día a día de lo que están requiriendo el mercado, entonces se quedan con este tema de conocimiento importante, básico, pero sin una aplicación. Y eso obviamente, si ya lo trasladas a un tema de patente y de investigación, bueno, nos lleva al mismo resultado, ¿no? O sea que podemos hablar de un conocimiento y una tecnología ociosa, es decir, que se hace una invención o una innovación que no se necesita. Mira, yo te diría ahí, la respuesta va en dos direcciones. O sea, en una, nuestro país, de hecho, sí avanza. De hecho, nuestro país, cada una de estas invenciones, cada una de estas investigaciones sí tiene un impacto. La cuestión es que el mundo alrededor de nosotros va avanzando más rápido. Darte un ejemplo. En 2011, el país más competitivo, los 5 países más competitivos de acuerdo a los índices de la OCDE y del Banco Mundial, era Singapur, el número 2 era Finlandia, en el número 3 estaba China, Shanghai, el número 4 estaba Estados Unidos. 5 años después, en 2015, los últimos indicadores te muestran Singapur sigue ahí, Nueva Zelanda sigue ahí, pero tanto China como los Estados Unidos han salido de ese top 5. Entonces eso te habla qué tan rápido evoluciona el mundo. O sea, han salido de esos 5, de esos primeros 5, no porque hayan dejado de producir. No porque hayan dejado de producir. Sino porque hay quienes están produciendo más y a mayor velocidad. Rápido. Y yo te puedo decir aún nuestro país, México, a pesar de todas las reformas que se hicieron en 2013, nuestro país en relación a Singapur, en términos de competitividad, se ha rezagado. Pero si tú ves nuestro país en términos América Latina, hemos avanzado, nos hemos separado más de América Latina. Dicho de otro modo, el avance en el mundo de hoy es tan rápido que simplemente hacer las cosas bien ya no basta. Tienes que innovar, tienes que encontrar maneras de hacerlo mejor. Y la segunda parte, lo que menciona Mónica, es muy importante. También me comentaban a mí, te mencionaba en esta visita con académicos y con empresarios, me dicen es que en Estados Unidos las empresas ya no son las mismas. Es que las empresas de hoy en día, para empezar, por ejemplo, lo que ahora le conocen como los emprendimientos o startups, muchas veces usan un único piso donde, digamos, el contador, el administrador, el ingeniero, todos están en el mismo piso y no hay barreras entre ellos. Y la razón es lo que muy bien decía Mónica, el ingeniero jamás va a poder encontrar una solución óptima para la empresa si no ve qué es lo que hace el contador, si no ve qué es lo que hace el administrador. Y si el contador y el administrador no se informa qué está haciendo el ingeniero, tampoco ellos van a poder ayudar al ingeniero a trabajar. Entonces, por eso es que en estos nuevos negocios se está trabajando en estos nuevos modelos de administración, donde la idea es cómo podemos innovar, cómo podemos ser competitivos
en un mundo que cambia todos los días. O sea, estamos hablando ahora de la vindicación o reivindicación de la ciencia como un elemento sistémico, no conocimiento aislado, sino en estrecha relación y en armonía con los demás. Si yo soy ingeniero civil, puedo perfectamente vincularme con algún especialista en otra disciplina, por ejemplo, economía, para asegurarme de que tenga sentido en términos económicos, que tenga un impacto, incluso con las ciencias sociales, para saber de qué manera eso puede influir en la realidad de los grupos, beneficiarlos y demás. ¿Cómo CONACYT, maestra Mónica Adriana Doge Ramírez, usted como responsable de toda un área importantísima que es la zona suroriente del país, que abarca 5 estados, ¿cómo deciden qué proyectos se pueden financiar, a partir de qué criterios, por qué unos finalmente sí se financian, otros no? ¿Qué es lo que ven? ¿Ven acaso que tengan estas características de interdisciplinaridad? ¿O qué nos puede contar? Yo antes quisiera comentar que CONACYT tiene una gran variedad de convocatorias y programas que apoyan el tema de la ciencia, desde la básica, la aplicada, los procesos que tienen que ver con innovación. Por ejemplo, tenemos un programa de estímulos a la innovación que va específicamente para el sector privado y en donde ellos están haciendo innovación, ¿no? A veces y les damos más puntos cuando incluyen a instituciones de educación superior, a investigadores con cierto rango, se les apoya en ese sentido, pero directamente en la dirección regional estamos trabajando con los fondos mixtos. Estos fondos son fondos en donde concurren recursos estatales con recursos del CONACYT precisamente para proyectos que impactan temas que tienen que ver con innovación, tecnología o desarrollo científico en los estados de acuerdo a sus necesidades. Nosotros estamos ahí trabajando obviamente con los planes estatales de desarrollo y las agendas de innovación de cada estado, en donde estas agendas se desarrollaron con la iniciativa privada, con las instituciones de educación, por supuesto el gobierno, y pusieron, digamos, una serie de proyectos que son prioritarios para precisamente impulsar estos temas. Entonces, estos fondos, precisamente, ¿cómo se manejan? Bueno, hay un usuario, digamos, hay una necesidad en la sociedad que se quiere resolver, se trabaja con el gobierno para desarrollar una convocatoria, una demanda que se lanza a nivel nacional y digamos que la mejor propuesta es la que la desarrolla. Y esto está abierto a instituciones de educación superior, a empresas, a asociaciones civiles. A personas físicas, ciudadanos que no están adscritos a alguna institución de educación. Tienen que tener obviamente su registro en el RENIECIT, antes que nada, y sobre todo es muy difícil que una persona, ¿no? Una persona física cumpla con los requisitos porque se necesita pues, un grupo de investigadores, conocimientos, a veces publicaciones, depende del proyecto, pero se necesita una institución, ¿no? Que avale, que dé soporte a un gran proyecto, porque estamos hablando de proyectos estratégicos, no solamente de proyectos individuales. Sí estamos enfocados a que estos proyectos que estamos apoyando sean de gran impacto, porque antes el FOEM se utilizaba como para microproyectos, ¿no? que se dispersaba por completo el impacto científico, económico, sin mucho desarrollo, y ahora lo que estamos buscando son grandes proyectos. Yo tengo una pregunta que podría parecer un tanto intrascendente, pero que a más de uno de nuestros televidentes seguramente le llamará la atención. Sin afanes de abismarnos en disquisiciones de tipo epistemológico, ¿no? Hay ciencia mala, ciencia que no deba ser fomentada, conocimientos que no precisamente trabajan en favor de las sociedades, que digan, no, eso no entra en los programas porque no es conocimiento bueno. Como decir, en la imagen típica de la literatura o de programas de televisión y demás, del científico loco que genera conocimiento no precisamente para bien, sino para hacer el mal. ¿Eso ocurre en la vida real?
Bueno, a final de cuentas se puede decir que mi respuesta, al menos desde la economía, y creo que afortunadamente hoy en día en la administración pública esa visión es la que prevalece, es la idea del costo-beneficio, ¿no? Es decir, si vas a hacer una inversión pública, tiene que mostrarse cuál va a ser el beneficio que va a haber para la sociedad y en principio demostrarse, ¿no?, que el beneficio es mayor que el costo de llevar a cabo la acción, ¿no? O sea, en ese sentido creo yo que difícilmente, si se utiliza este tipo de idea de costo-beneficio, tendrías esta ciencia mala, ¿no? O sea, si la ciencia mala fuera bien evaluada, al final tendrías que encontrar que va a dañar a la sociedad. Y entonces, como te costó y además daña a la sociedad, pues su evaluación sale negativa, ¿no? Sí, claro, claro. Pero hay tipos de conocimiento que tiene propósitos de tipo bélico, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es considerado como financiable desde la perspectiva oficial pública? Pero, ¿qué les parece si esta respuesta la abordamos, la intentamos? Cuando regresemos de estos testimonios, seguiremos escuchando a los protagonistas de la investigación científica. ¿Qué es lo que nos tienen que contar? Volvemos en unos instantes. Más que responder a esa pregunta general, yo consideraría responder de qué es ser investigador desde Tlaxcala. En este caso, en nuestra situación, creo que estamos en una condición de privilegio al contar con un colegio en donde se hace investigación, en donde hay investigación de tipo, se puede decir, de ciencia básica, donde se aplican los conocimientos científicos que uno ha adquirido a lo largo de la trayectoria escolar. Creo que sí, o sea, creo que sí se puede vivir en esta, considerando que en primer lugar somos privilegiados y aun cuando no tuviéramos los recursos que uno quisiera, creo que sí se puede vivir dignamente como investigador, y más por la búsqueda del conocimiento antes que otro interés, ¿no? Pues yo considero que en el caso mío de las ciencias sociales tendríamos que avanzar en las formas de abordar la investigación de esta acumulación del conocimiento, sobre todo en las ciencias sociales, en las cuales está en desventaja con las ciencias naturales. Es decir, que tendríamos que consolidar las formas de abordaje de las ciencias sociales y buscar competir con las ciencias naturales en el sentido de alcanzarlos o empatar ese reconocimiento que tienen las ciencias naturales a través del fortalecimiento de la investigación científica y de clarificar los métodos y las teorías de cómo abordar cada objeto de investigación del carácter social que fuera. Estamos de vuelta aquí a su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y el tema de hoy es el financiamiento de la investigación científica en México. Tenemos la presencia del doctor Alfredo Cuecuecha Mendoza y de la doctora Mónica Adriana Doher Ramírez. Les recuerdo que la locación es este hermoso edificio del Colegio de Tlaxcala en San Pablo Apetatitlán, un edificio muy hermoso del cual ya les comenté minutos antes. Volviendo al tema, la pregunta que se quedó antes de escuchar los testimonios fue: ¿hay ciencia mala? ¿Hay proyectos que no deberían ser financiados? ¿En dónde queda la investigación con fines bélicos, por ejemplo? La que sí se financia en otros países, que recibe incluso prioridad por encima de la ciencia en beneficio social, en desarrollo social. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Bueno, yo creo que cada país determina sus prioridades, y en el caso de México
Y en el tema CONACYT, pues obviamente tenemos muchas necesidades en nuestro país en donde pues, preferimos apostarle a temas de la salud, de la nutrición, del medio ambiente y así una serie de temas mucho antes que temas que tengan que ver con una ciencia mala, ¿no? En otros países es al revés, ¿no? Por ejemplo, comentábamos el tema de Corea del Norte, en donde, pues, por supuesto, el gobierno le apuesta a ese tema. A la ciencia de con ciencia fines y bélicos. tecnología, exactamente, ¿no? Con Otros fines países bélicos. al tema de producción de droga, ¿no? Y habrá algunas personas también en México que se estén dedicando a eso. Yo creo que la ciencia como tal no es negativa, no es mala, pero sí puede haber personas con intenciones pues que no beneficien a una sociedad, ¿no? Y es donde ahí que las instituciones debemos de tener cuidado de qué estamos financiando. Pues sí, a final de cuentas, la bondad o maldad no está en la noción de ciencia, sino en los fines y los propósitos con los cuales se ejerce la ciencia, se generan conocimientos y se producen tecnologías e innovaciones, ¿no? Puede haber tecnologías francamente contrarias al beneficio de la sociedad, eso sin duda. Aun cuando las necesidades en dicha sociedad fueran obvias y claras, ¿no? Como mencionábamos el caso de Corea del Norte, donde se sabe, ¿no?, que su población vive en condiciones de hambre, padece hambrunas, y sin embargo el Estado de Corea del Norte decide invertir en desarrollar su tecnología bélica, ¿no? Entonces, pues es desde luego un caso extremo, ¿no? Donde a final de cuentas podemos decir, él es parte del problema que en un momento dado pudiera tener un enfoque de costo-beneficio, ¿no? Que quién define cuál es el beneficio, ¿no? Claro. Y desde luego yo creo que en un país democrático como México eso ya es mucho más acotado, ¿no? A final de cuentas hay un Congreso, hay un poder, desde luego también ejecutivo, hay un poder judicial, que a final de cuentas van normando, ¿no?, qué es lo que el CONACYT en un momento dado va a poder fomentar, ¿no? Sí, ¿cuáles son las prioridades? Efectivamente. Y la sociedad cada vez está más pendiente, y los medios de comunicación que hoy tenemos también redes permite que nos sociales. enteremos, Claro. ¿no?, qué se está desarrollando, cómo se está desarrollando. La ley de transparencia, cualquier ciudadano puede estar preguntando, ¿no? O sea, a ver qué está financiando CONACYT en el colegio de Tlaxcala, porque ya hay normatividad que permite eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que primero que nada debemos estar tranquilos en México, y sobre todo lo que yo te decía, ¿no? Hay necesidades mucho más apremiantes, ¿no?, que nos interesa pues apoyar, que ese tema de la ciencia mala. O sea, debemos estar tranquilos de que en México no haya ciencia mala. Toda la ciencia que en México se hace es buena. Hay personas, Claro, no sabemos, desde luego. pero como instituciones estamos muy al pendiente de que nosotros no estemos financiando ese tipo La de ciencia que temas. se practica en México es buena, definitivamente. Querríamos que hubiera más ciencia buena, ¿no? Más proyectos financiados, más conocimiento, más tecnología desarrollada, más patentes y sobre todo más beneficios de todo ello, ¿no? Sabemos que en México, y se ha dicho en múltiples ocasiones, ya suena incluso al lugar común, hay muchos talentos, no lo dudo. El hecho de que tengamos aproximadamente 25,000 investigadores identificados, habrá que ver si no hay algunos no identificados, nos habla de que sí, somos talentosos como individuos, como miembros de esta cultura, pero se nos siguen yendo los talentos, se nos siguen escapando a otras sociedades en donde sienten que encuentran una atmósfera mucho más propicia para su desarrollo. ¿Cómo estamos en cuanto a la fuga de cerebros en México? Bueno, la última vez que yo hice una estimación, que fue para el año 2010, lo que nosotros encontramos es un trabajo que se realizó para ver las tasas de migración por niveles educativos. Lo que se encontró es que entre el año 2000 y el año 2010, la tasa de migración más alta, proporcionalmente, desde luego, en México, de hecho, se encuentra entre las personas que tienen estudios de doctorado. Obviamente,
este tipo de estudios es difícil de hacer porque no habemos muchos, ¿no? Entonces únicamente cada vez que se hace un censo es posible que se pueda hacer ese tipo de estudio. Y la única manera de hacerlo es utilizando censos de los Estados Unidos, donde además normalmente un estudiante de doctorado no se va de estudiante ilegal, ¿no? Normalmente son personas que se van con una visa de trabajo y que entonces de manera voluntaria están en los censos. Entonces, digamos, es un segmento de la población que es ideal estudiar porque al final de cuentas lo puedes seguir sin problemas en México y lo puedes seguir sin problemas en Estados Unidos. Lo que nosotros hemos encontrado en esos estudios es que también cuando haces el corte entre hombres y mujeres, resulta ser que la tasa de migración de mujeres con doctorado hacia los Estados Unidos es todavía más alta que la tasa de migración de hombres con doctorado. El número en el caso de hombres está entre un 40 y 45%, en el caso de mujeres está casi en un 50%. Ahora, también sabemos que en el caso de mujeres, 40-50% de los que... del total de doctores que hay en México, Sí. digamos que hay 40% adicionales que están en los Estados Unidos. ¿Sí? En el caso de mujeres, 50% sería que del total de mujeres que tienen doctorado, hay un número igual en los Estados Unidos. Ahora, el CONACYT, por supuesto, tiene mecanismos que permiten asegurar que quienes se van a estudiar posgrados al extranjero, becados por el Gobierno de México, particularmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, regresen y de alguna manera retribuyan con conocimiento a la sociedad mexicana. Ese es el objetivo principal de las becas en estudios al extranjero y también de las becas que se dan aquí en México, que el conocimiento se quede en México. Sin embargo, también hay que comentar que la competencia global es feroz. Entonces, cuando una institución, una empresa detecta talento, ¿no?, en México, que puede aprovecharse, pues obviamente le van a presentar las mejores condiciones para su desarrollo, su crecimiento, que su salario también sea mucho mejor. Y es ahí donde tenemos que competir, es donde ahí tenemos que ponernos también las pilas para estar al nivel, ¿no?, de esta competencia global y retener a este conocimiento. Estar al nivel significa tener empleos pagados dignamente para un investigador. No solamente eso, o sea, es parte de, pero también tener el laboratorio que necesita, Claro, por ejemplo, el investigador para el desarrollo del trabajo que está generando, ¿no? La vinculación con otros actores, como bien decíamos, con ingenieros o con diseñadores o con matemáticos o con gente de robótica que necesita, sobre todo para generar este proyecto que tenga, digamos, en su línea de acción, ¿no? Entonces, ese ecosistema es lo que están buscando los investigadores. Eso que menciona Mónica Más allá del es muy salario, cierto, porque Sí, claro. no, en realidad en estos niveles, es decir, cuando estás hablando de un innovador, ¿no?, de un investigador que tiene la capacidad de generar nuevas tecnologías, en realidad el sueldo termina siendo ya la última de sus preocupaciones, porque la realidad es que, ¿no?, el laboratorio donde va a poder trabajar, los colegas que va a poder tener en ese laboratorio, las posibilidades de que incluso él mismo sea un emprendedor, son distintas entre países. Y creo yo que nuestro país tiene las condiciones para que, si se dan esas situaciones en donde puedes vincular actores, ¿no? Y aquí ya no solo es pensar en la iniciativa privada como la parte industrial, también tienes que hablar en la necesidad del sector financiero, porque al final de cuentas lo que ese innovador va a necesitar es un mercado de capital, es decir, quién le va a poder dar el dinero para fondear su idea, porque al final de cuentas lo que tenemos que entender es que así como para una empresa multinacional es bueno invertir en México, lo mismo puede ser para un innovador mexicano, ¿sí? Pero a final de cuentas,
yo entiendo esta parte, yo mismo que hago investigación, llego a sentir que lo más importante es lograr el propósito del proyecto en turno, ¿no? Y aquellas condiciones que me permitan desarrollarlo de manera idónea me hacen feliz, pero siempre existe el factor dividendo. Sí. En México es rentable ser investigador, dedicarse a la investigación, ganan bien los investigadores en comparación con otros países, como para que digamos ese no es un factor de peso para la fuga de cerebros. Desde luego que es un factor de peso, o sea, por eso es que tenemos esa tasa de migración en el segmento de personas con doctorado tan alta. Es decir, y sin embargo, o sea, alguien pudiera decir el argumento más sencillo, ok, si es tan sencillo emigrar a los Estados Unidos una vez que tienes un doctorado, ¿por qué queda algún doctorante mexicano o doctorado mexicano en México? Ya todos nos hubiéramos ido. Entonces eso lo que nos dice es que tampoco es tan sencillo vivir en los Estados Unidos, tampoco es tan sencillo vivir en Europa, porque hay algo que se conoce como la paridad de poder de compra, ¿no? Es decir, tu salario acá aumenta, pero también exacto, tus gastos, ¿no? Tus gastos de igual manera aumentan, ¿no? Es decir, tus gastos allá, de todos modos, pues vas a tener, yo estoy pensando en mí, ¿no? De todos modos, tendré mis hijos, de todos modos, tienen que ir a la escuela, y allá es mucho más costosa la escuela de lo que es acá, ¿no? Claro, claro. Aunque cuando pensamos en términos de calidad de vida es muy probable que encontremos razones, ¿no? Por ejemplo, es mucho más fácil estando en Europa o en Estados Unidos ir y venir a distintos países de distintas universidades porque con el salario alcanza para hacerlo. En México cuesta mucho trabajo. Si no es mediante financiamiento de proyectos o recursos asignados ex profeso, el investigador con el puro salario no podría salir del país tan fácilmente. Una pregunta más previo a las conclusiones. ¿Qué papel juega el Sistema Nacional de Investigadores? ¿Qué tan eficiente? ¿Cuántos años lleva de existencia? ¿En qué momento deberá revisarse como concepto de fomento de investigación y de investigadores? Mira, yo no traigo el dato de cuándo se fundó, no sé si Alfredo nos puedes compartir esto, pero yo creo que juega un papel fundamental. Obviamente son los que están generando ciencia básica, transferencia de conocimiento, es una parte muy importante y ya lo decía, es uno de los indicadores que mide el nivel de avance de un país y en este sentido pues tenemos que apoyar a nuestros investigadores porque ellos son pues esta fuerza, este motor en la economía del conocimiento. Entonces, sin duda alguna, tenemos que apostarle, ¿no? como nación, como instituciones, a que se sigan creciendo, vayan generando más conocimiento, pero también yo creo que hay que generar el ecosistema que hablábamos para que pueda este conocimiento aplicarse a necesidades que necesita no solamente México, ¿no? sino puede ser en cualquier parte del mundo y que sea pues más fácil para ellos también destacar con su trabajo, con su investigación y tener una incidencia importante, ¿no? en el tema tecnológico, de innovación, de economía, en la sociedad en general, ¿no? O sea, ha cumplido cabalmente de los propósitos para los cuales fue fundado. Hay oportunidades, yo creo, ¿no? Yo creo que como todo hay, como todo, ¿no? Análisis FODA, hay sus oportunidades y sus amenazas, ¿no? Claro. Y desde luego también sus fortalezas. Entonces yo creo que tampoco tengo el dato de cuándo se fundó el SNI, pero lo que sí te puedo decir es que al menos hoy en día el SNI ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Mientras que antes estaba únicamente enfocado en producción, por así decirlo, científica en el más puro sentido, libros, artículos, capítulos del libro. Hoy en día ya el CONACYT te permite introducir, por ejemplo, patentes, ¿no? Te permite también introducir vinculaciones que tú puedas haber hecho en trabajo de consultoría, etcétera. Yo creo que quizás en algún momento dado, si pudiera haber alguna mejora en el SNI, debería ser pensando de qué forma puede incentivarse estas vinculaciones, ¿no? Es decir,
están todas las convocatorias nacionales, está el sistema SNI, que en cierto modo ya estableció sus niveles, la cantidad de dinero que se da y demás. Me queda claro que eso también tiene que también revisarse continuamente para seguir, que siga siendo un incentivo para que te quedes en México. Me queda claro que tiene que revisarse con mucho cuidado, ¿no? Que los investigadores no se vayan a ir a otro país y sigan recibiendo el SNI, porque si no, ¿cuál es el punto? ¿no? Claro. No hay beneficio para no hay beneficio para el país. Y sí hay un gasto, que no inversión en ese caso, se vuelve gasto. Se vuelve gasto, ¿no? Pero también creo que sería bueno quizás algún tipo de evolución del SNI en el sentido de lo que tú mencionaste y que tiene que ver con que muchas veces las conferencias tienen como objetivo formar vínculos, ¿no? Y de repente da el temor a las organizaciones de decir, bueno, es que la gente está haciendo turismo científico, ¿no? Pero creo que sí es posible, a final de cuentas, medir mediante resultados, ¿no? Qué tanto tus vinculaciones científicas están dando beneficios. Y lo puedes medir claramente viendo desde qué coautores tienes. ¿Cuántas citas hacen de tus trabajos? ¿Cuántas citas hacen de tus trabajos? Claro. Y en dónde estás publicando. Entonces, yo creo que de qué manera participas de la formación de nuevos investigadores. Sí, y también creo yo que en la otra evolución, ojalá y pueda verse, que el SNI premie estas vinculaciones entre empresa e investigador, ¿no? Porque eso actualmente yo no lo estoy viendo todavía en los indicadores, pero creo que si estamos hablando de la importancia que es para el país que haya trabajo transdisciplinario, multidisciplinario, y que además ese trabajo multidisciplinario se vincule con empresa, pues creo que directamente en el SNI debería de haber un premio a ese tipo de trabajo, ¿no? Al trabajo multidisciplinario y al trabajo que verdaderamente digas, bueno, a lo mejor no logré una patente, pero sí logré ayudarle a una empresa, ¿no? A colocar este producto en el mercado, ¿no? Sí, hubo un impacto. Un impacto. No hay tiempo que nos alcance. Es un tema sumamente interesante y sobre todo relevante que perfectamente podríamos continuar en otro programa, sin duda. Pero pues vale por supuesto, hacer una pequeña conclusión antes de despedirnos. Maestra Mónica Adriana Doher Ramírez. Pues mira, una de las conclusiones que creo que son muy importantes es que el tema de la vinculación entre los investigadores y el mercado es fundamental, precisamente para que estemos desarrollando ciencia que se use, ¿no? Ciencia que se aplique, ciencia que se comercialice y ciencia que sirva sobre todo a la sociedad, y más una sociedad como México que pues tenemos muchas necesidades, que todavía tenemos muchos problemas que resolver. Y en ese sentido, ahí con nuestros científicos, con nuestros investigadores, con nuestros emprendedores, tenemos muchas oportunidades. Esa sería una de mis conclusiones. Muchísimas gracias, maestra Mónica Adriana Doher. Doctor Cuecuecha. Yo me quedaría como conclusión, creo que también el tema, dado de lo que se habló sobre la importancia de la investigación y de qué manera se hace significativa para la sociedad, y creo que es importante hablar de algunas soluciones. Creo que yo me quedaría también con el tema de cómo hacer que el SNI premie esas vinculaciones, muy específicamente las vinculaciones de los investigadores con empresas y también las vinculaciones multidisciplinarias de los investigadores, porque creo que la única manera en que puedes lograr que las cosas pasen es si de hecho con política pública lo incentivas, ¿no? Y yo creo que nada mejor que aquello que te ayuda al bolsillo, claro, ¿no? Y que te permita ir avanzando en algo que beneficie al país. El investigador se sienta incentivado, se sienta reconocido, se sienta dignificado, se sienta importante. Pues si mi conclusión es muy simple, si el desarrollo de la ciencia es el desarrollo de la sociedad, entonces habrá que invertirse mucho más en el desarrollo de la sociedad. Ojalá pronto alcanzáramos niveles competitivos de inversión en investigación científica, que rebasáramos el 1%, desde luego en armonía con todos los elementos que implica
el desarrollo. Pues esto fue su programa Educación Acción. Querido televidente, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Agradezco también al doctor Alfredo Cuecuecha Mendoza por acompañarnos. Agradezco a la maestra Mónica Adriana Doge Ramírez por estar aquí. Esta es su casa. Esperamos verlos pronto nuevamente. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.